Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Llegué a la gasolinera con un cansancio que no era del cuerpo sino de los márgenes. La autopista la rodeaba como una corriente fría rodea una piedra solitaria, y esa piedra parecía haber estado allí antes del primer asfalto y antes de las primeras luces blancas que hoy tiemblan bajo la marquesina. El viento arrastraba bolsas que raspaban el suelo de hormigón y se quedaban pegadas a pequeños charcos iridiscentes. Al pisarlos, el arco iris aceitoso se deshacía en manchas opacas que dejaban olor a metal húmedo y a motor dormido. En la tienda, la luz fluorescente golpeaba con su pulso de insecto grande, un parpadeo que no veía con los ojos pero notaba con los párpados. Me senté tras el mostrador, moví el teclado para apartarlo de un reguero seco de café que nunca se limpiaba del todo y observé el panel de cámaras. 4 cuadrados de noche filtrada, la entrada, los surtidores, la puerta lateral, el almacén. Era mi turno. Afuera no había nadie. Adentro, sin embargo, la gasolinera respiraba. Nunca supe poner en palabras esa respiración. No era el compresor, ni el frigorífico, ni el circuito del aire acondicionado que hacía un quejido leve cada vez que arrancaba. Era otra cosa, un compás más profundo, una presión que a veces subía desde el suelo, desde donde dormían los tanques. Cuando el viento era seco y la noche clara, parecía un latido. Cuando llovía o el aire venía cargado de polvo de la obra de la salida 17, la respiración se volvía más densa, como si la gasolinera masticara despacio la humedad y la devolviera en un aliento tibio, con sabor a goma, a neumático y a azúcar de bollería envuelta. El primer ritual de cada madrugada era comprobar el papel de los tickets, rellenar el vaso dosificador de las cucharillas de plástico, reponer la torre de donuts con aro de barniz y acercar al borde del mostrador la cesta de los encendedores. Al sacarlos de la caja, los dedos quedaban impregnados de un aroma extraño, mezcla de plástico recién cortado y vainilla barata. El frío del cristal de la puerta se colaba en cada apertura y dejaba un leve aguijón en las encías. Había aprendido a reconocerlo sin levantar la vista, igual que reconocía el sonido de las mangueras al recolocarse tras un repostaje o el chasquido seco del boquerel al volver a su gancho. Había marcas del día que se distinguían por el olor. A media tarde entraba una corriente dulzona, el perfume empalagoso de ambientadores de coche en forma de pino. A última hora, antes del cambio de turno, un olor a detergente y baldosas recién fregadas, un olor que duraba unos minutos y después cedía al olor habitual, ese compuesto de gasóleo, caramelos de menta, cartón húmedo y café recalentado. Pero en la madrugada, cuando todo se reduce a superficies y sonidos, la gasolinera mostraba su rostro real. El hielo del arcón dejaba una bruma que se deslizaba por el suelo como si tuviera peso. Los mosquitos se suicidaban contra la luz azul del aparato junto a la puerta del baño. El pasillo de los aceites y aditivos parecía más largo que durante el día, con los envases brillando como dorsos de peces de plástico. El espejo convexo de la esquina deformaba el pasillo de las bebidas. Si uno se miraba de reojo, la cara se volvía la cara de otra persona, alguien más delgado o más gastado, alguien que esperaba. Empujé la puerta del almacén de atrás en busca de una caja de agua. El aire cambió allí dentro, tenía una quietud con polvo. El suelo menos frío, el sonido de la carretera más apagado, y el olor, sobre todo el olor, madera vieja, goma de manguera, lacre de cajas abiertas 1000 veces, y una nota ligera de gasolina antigua, ese olor distinto al actual, un olor con plomo y con pasado. Siempre he pensado que ciertas moléculas guardan memoria. Quizá no sea científicamente cierto, pero mis manos sentían otra época cuando tocaban esas cajas. En el suelo, junto a la trampilla que bajaba a los tanques, había una línea fina de humedad. La toqué con la yema. No era agua. Tenía esa viscosidad cansada de los fluidos que han estado demasiado tiempo sin aire. No era peligrosa, lo comprobé con la conciencia casi ritual de quien sabe que ese contacto modifica la noche. Me lavé en el pequeño lavamanos, el agua salió primero tibia, luego helada, con un cloro que arañó la lengua. Miré la trampilla. Nadie la abría durante los turnos nocturnos salvo emergencia. Aún así, la respiración parecía subir de allí. No era un sonido. Era una presión silenciosa, un tacto hacia adentro, como el que hace la música grave en el esternón. Volví al mostrador.
En el monitor, los surtidores estaban quietos. Uno de los números digitales encendió un segmento por sí solo, y luego lo apagó. Ese detalle leve podría haber sido un fallo. En otra noche no me habría detenido en él. Pero lo vi y el torso de la gasolinera pareció inclinarse. Me quedé quieto, escuchando la vibración de las luces. El reloj marcaba las 1:12. Sonó la puerta. Entró una corriente de aire y arrastró un puñado de hojas secas, aunque en kilómetros a la redonda no habría árboles capaces de soltar hojas así. Las hojas giraron y se detuvieron detrás del expositor de mapas, allí donde nadie mira. El sensor de movimiento del pasillo de bebidas hizo un clic y encendió su luz blanca. No entró nadie. No había nadie en las cámaras. El sensor se apagó. Un minuto después, el número del surtidor volvió a encender un segmento, otro distinto, y luego lo apagó. Ese fue el primer gesto de la gasolinera aquella noche. Las horas en la autopista no miden igual que en la ciudad. Aquí, una hora no separa tareas, es un tramo de color de la luz. La una es de blanco frío, la 2 tiene una capa amarilla, como si alguien hubiera diluido nicotina en el aire, la 3 es la hora del zumbido más grave del compresor, la 4 produce un cansancio que no tiene sueño, una mera falta de peso en los párpados, la 5, cuando llega, trae una especie de azul lechoso que se engancha en las superficies. A esa 1:12 de segmento encendido correspondía, según mi mapa íntimo, una decisión. Quizá la decisión de prestar más atención. Quizá la de fingir que no veía. Elegí lo primero. Observé los productos. En el lineal de cuidacoches, un envase amarillo tenía una etiqueta con una fecha imposible, una fecha anterior a la inauguración de esta estación. Lo tomé con la punta de los dedos. El plástico crujió con esa rigidez quebradiza de lo que ha esperado demasiado. La tinta de la fecha, sin embargo, no parecía degradada. Vi mi reflejo fragmentado en los bordes de los envases, el fluorescente vibraba dentro de mis pómulos como si fueran cristal. El aire olía a goma y a algo agrio, una acidez parecida a la de la leche seca en tapones de botella. Cuando regresé al mostrador, la impresora de tickets había arrojado una tira estrecha. A veces se imprimen pruebas sin sentido cuando el rollo está mal colocado, pensé, y tiré de la tira. El papel termal estaba tibio, como piel. No había cifras ni letras, solo una sombra de líneas, como si algo hubiera pasado muy deprisa por debajo del cabezal y hubiera dejado una traza. Acerqué la nariz. El olor era dulzón, el mismo que deja el papel cuando sale por primera vez del paquete. Lo arrojé a la papelera y las paredes, por un segundo, parecieron acercarse medio paso. Un coche apareció en el cuadro de la cámara exterior con el movimiento acuático de lo muy lejano. Los faros se mantuvieron rectos y luego giraron. El coche entró bajo la marquesina sin ruido de ruedas, como si flotara a unos milímetros del suelo. Hubo un instante de sombra, el plástico transparente que cubría la foto del horario de atención tembló, el sensor sobre la puerta dejó escapar un doble pitido. El coche estaba en el surtidor 3. No vi a nadie bajar. No vi abrir la tapa del depósito. Vi el boquerel moverse solo, un temblor leve que podría ser el del viento. Vi la cifra azul encenderse y quedarse en 0. Segundos después, la impresora escupió otro trozo de papel. La cámara no me mostró a nadie alejándose. El coche no estaba, o quedaba de él un resto de luz parado en la nada. Fui hasta la puerta. El frío de la madrugada me pegó a los dientes. Olí gasóleo reciente, pero de ese gasóleo que no deja película en la lengua, un humo muy limpio, acaso de un motor inexistente. El suelo del surtidor no estaba mojado. La pistola encajaba en su soporte como si llevase horas ahí. Me metí las manos en los bolsillos y sentí, junto a las monedas, la llave del baño exterior. Tenía una pátina que solo sale con el uso de muchos años. La giré en el aire como se prueba el peso de una fruta. Pensé en la pileta siempre calcificada, en el espejo que multiplicaba un grano de suciedad hasta convertirlo en mancha, en la ampolla de jabón rellena 1000 veces hasta que el plástico se había vuelto opaco. Salí. El aire fuera olía a electricidad. Las luces de la marquesina tenían un murmullo tenue que se metía en el cartílago de la oreja. Abrí el baño y el olor a agua estancada me envolvió con ese tipo de humedad que tiene memoria de piel. Me apoyé en el lavamanos. El desagüe hizo un gorgoteo. Pensé en la trampilla. Pensé que quizá los tanques exhalaban. Volví despacio, con la sensación de que el suelo quería acercarme o alejarme más de lo que yo decidía. Dentro, el monitor del almacén mostraba luz. La trampilla, cerrada. Pero había esa claridad de linterna o de fluorescente nuevo.
Abrí la puerta del almacén y todo estaba como siempre. No había luz diferente. Solo el olor un poco más marcado, como si alguien hubiera destapado un frasco de gasolina de otra década. Dejé la puerta entreabierta y encendí la cafetera. Ese aparato antiguo siempre derramaba unas gotas que sabían a metal dulce y a hornillo de camping. Llené un vaso de cartón, bebí un sorbo, y el calor me golpeó justo en el estómago con una nota amarga que me hizo salivar. Tomé una bolsa de patatas fritas para tener algo de sal en la lengua. Al abrirla, el aire atrapado dentro tenía una temperatura distinta, la de un verano encajonado. Ese contraste me despertó un poco. En ese momento, el reloj cambió de 2:17 a 2:16. Lo vi. No fue un error de ojo. Lo vi retroceder un minuto con la naturalidad con que se deja caer una moneda. No fue el único reloj. El de la caja tuvo la decencia de mantener la hora. El del microondas estaba apagado desde hacía meses. El del panel de precios, afuera, no marcaba horas sino descuentos aleatorios, pero en los segmentos de sus 3 grandes cifras apareció un patrón, la forma torpe de un 8 que no se cerraba, como un círculo al que le falta un hilo. En el monitor, la cámara del surtidor 3 mostraba borrosas manchas de luz, como si el sensor se hubiera quedado prendido de los faros hace un rato y aún masticara esa claridad. Hay detalles que, cuando se perciben, ya no pueden desconocerse. La gasolinera llevaba semanas dándome señales, ahora lo entiendo. El borde gastado de la alfombrilla bajo el mostrador había cambiado de sitio sin que yo la moviera. La cesta de frutas de plástico traía cada madrugada una naranja con un punto marrón idéntico, como si fueran la misma naranja repuesta sin moverse. La estantería del pan de molde presentaba siempre un paquete cuya bolsa hacía un crujido como de pergamino, un crujido que no se parecía al de ningún otro. El espejo convexo me devolvía, algún día, la nuca cuando yo le ofrecía la frente. La caja de donaciones para el equipo de fútbol de la localidad recibía cada mes una moneda oscura, con relieve gastado, igual a sí misma, que nadie a mediodía aceptaría como legal. Y, sobre todo, la luz bajo la marquesina tenía cambios que no dependían de la compañía eléctrica. A veces estaba más baja, tan baja que los insectos parecían gotas de mercurio que ascendían. Otras, subía de intensidad con un zumbido que entraba por las uñas. Esa noche algo quería ser atendido con la precisión de una manguera encajada, con la entrega de un surtidor que despierta presión al ser activado. Me asomé al cristal. El aire estaba quieto como el interior de un frigorífico. Vi huellas de ruedas que terminaban en un vacío. Vi marcas de pisadas hechas por suelas que ya no se fabrican. Vi un recibo pegado al suelo por algo que no era agua, con la letra disuelta por el adhesivo. Vi, bajo el banco de plástico junto a la puerta, una sombra que no correspondía a ningún volumen. El pitido doble del sensor me devolvió adentro. En la caja había otro papel. Tenía cifras esta vez. Era el número exacto de litros que caben en el depósito de un coche que tuve en otra vida, en otro trabajo, cuando aún creía que los lugares eran lugares y nada más. La cifra estaba impresa con una nitidez irregular, como si el cabezal de la impresora hubiera presionado con fuerza en 2 o 3 puntos y con flojedad en los demás. El total marcaba una cantidad que en su día me parecía cara. Con los precios de ahora, estaba congelada en una comodidad inicial. Los tanques exhalaron. Lo supe porque mi arrum vibró hacia adentro, un leve empuje líquido. El suelo transmitió un temblor que no fue temblor, una densidad nueva, como la del agua cuando se acerca una barca antes de verla. Las baldas metálicas hicieron un sonido casi inaudible. No era miedo. El miedo es otra cosa, un frío de atrás, una horma sobre el estómago. Aquello era atención pura. Fui al almacén con la llave en la mano. Toqué la trampilla. Estaba un poco húmeda, pero no resbalaba. Apliqué la llave al candado, no para abrir, solo para sentir el frío avisado del hierro. En el panel de cámaras, un brillo azul recorrió los bordes de la pantalla como si alguien hubiera pasado un dedo húmedo por los marcos. Hay un momento en que un sitio deja de ser un escenario y se convierte en un cuerpo. Le percibes el peso, el malestar, el gusto por ciertas horas, la forma de pedir. También sus hábitos. A la gasolinera le tranquilizaba que yo ordenara las filas de refrescos por alturas de burbuja, que alineara los ambientadores con sus cuerdas en el mismo ángulo, que evitara tocar la revista de coches antiguos que nadie compra. Le molestaba que cerrara del todo la puerta del almacén, prefería una rendija. Le gustaba que antes de las 3 colocara una moneda sobre el borde del mostrador, no completamente encima, dejando un cuarto colgando en el aire, para que vibrara con los camiones que pasaban a lo lejos.
No sé cómo fue mi acuerdo con ella, quizá empezó cuando acepté rellenar el dispensador del café con la medida exacta, cuando entendí que, si dejaba caer la última gota de la jarra sobre la bandeja metálica, el zumbido del compresor se volvía más grave y calmado. El primer coche real entró cerca de las 3:20. Un camionero que olía a goma caliente y a lana fría bajó sin decir palabra. Pagó en efectivo, sus billetes tenían la tibieza que queda tras horas de bolsillo. En su respiración había polvo y menta. Salió, encajó el boquerel con el movimiento repetido de los que ya no piensan en ello, esperó el clic final, sacudió 2 veces la manguera por inercia, volvió para el tique. Miró hacia el panel de dulces, dudó, cogió una chocolatina. Cuando se fue, el aire recuperó esa ausencia de temperatura, un cero leve que solo aparece en los lugares vivos cuando se quedan solos. El camión se hizo pequeño en la curva y se tragó la luz como si comiera. La gasolinera me dejó con ese silencio de después de un visitante humano, un silencio distinto al otro, el que solo ella produce. Respiró. Yo respiré. El reloj marcó las 3:33, y el panel del microondas, apagado desde hacía meses, mostró durante un segundo los mismos 3 números, con un brillo que no podía producir. No dudé. Tomé la fregona y la dejé apoyada contra la puerta. Abrí el congelador de hielos, toqué un cubo, su porosidad áspera, y lo dejé caer dentro de la bolsa hasta oír el golpe de cristal mojado. Lo hice sin necesidad. Era una forma de decir que estaba ahí, que atendía. En el escaparate, la foto del horario vibró. El plástico hizo ese crujido de película vieja. Las baldas respiraron su metal. Fui a la puerta, la abrí un instante, dejé que el aire de fuera acariciara el borde de mi lengua. Sabía a cobre. Un zumbido profundo ascendió desde el suelo y pasó a través de mi esternón como una nota de órgano que nadie ha tocado. Miré los surtidores. Los dígitos parpadearon y alternaron cifras que solo tenían sentido para la estación. Días de lluvia, la primera hora de un incendio en la salida 14, la matrícula de un coche que se fue sin pagar hace 6 meses y que, sin embargo, aparece cada noche en mis cámaras con una timidez de animal. La cifra final se detuvo en una cantidad que no se puede cobrar, un número que no se imprime más que en fantasmas. La impresora, obediente, arrojó otro papel. Lo tomé. Tenía una textura distinta, con más fibra, como si el rollo hubiera envejecido en los segundos que yo tardé en cruzar 2 pasos. Bajé la vista y vi mis manos. No parecían todavía las manos de los hombres que se quedan para siempre, esas manos planas como papeles doblados. Pero tenían ya el brillo mate de la grasa invisible, esa película que deja el manejo de mangueras y monedas y bolsas y que acaba siendo piel propia. En las uñas había una línea negra que no era suciedad sino la presencia de lo que sube de los tanques. Aspiré. El aire me entró con una temperatura exacta, la temperatura del interior de un depósito al que se le abre por primera vez una boca en semanas. Reprimí la idea de abrir la trampilla. No era miedo. Era obediencia. A las 4, el azul lechoso comenzó a insinuarse, aunque no llegó a prender del todo. Las luces de dentro redujeron su zumbido y por un instante el sonido dominante fue el tic suave del plástico que se enfría. Salí con la bolsa de basura en la mano. La dejé junto al cubo grande del lateral. La pared exhaló frío. La superficie de la bolsa se empañó de inmediato como si respirara. Pensé en los que paran en mitad de la noche para mear en el lado oscuro del edificio, en las piedras que crujen bajo sus suelas, en el vapor blanco que sale de sus bocas. Pensé en cómo la gasolinera los deja marchar y sin embargo les roba pequeñas piezas, una hebra de hilo, una escama de piel, la forma de su paso. Con el tiempo, su colección de pasos envuelve la estación como un cinturón de órbitas. En el borde entre la luz y la oscuridad, justo donde la marquesina no alcanza a unirse al mundo, vi un brillo que no era reflejo. Se movía con la parsimonia de algo que no tiene prisa. Era la huella del depósito de un coche que no estaba, un círculo de condensación que apareció y luego se secó desde el centro hacia afuera, dejando una frontera nítida, como las orillas de un lago cuando baja el agua. Si hubiera puesto la mano encima, habría sentido ese calor dulce y malsano de los motores que acaban de apagarse. No la puse. Me limité a observar cómo quedaba una marca en el polvo, un anillo perfecto. El plástico del horario volvió a crujir. La mañana no avanzaba. La noche tampoco retrocedía. Las 4:50 se quedaron clavadas en el reloj de la caja con la obstinación de una aguja atrapada. El cielo, en cambio, mostraba esa claridad fría de los minutos que preceden al alba. En el monitor, el pasillo de bebidas tenía una luz distinta,
como si viniera del otro lado de los envases. Mi reflejo, en el espejo convexo, había perdido color. Me vi más delgado, o más gastado. El zumbido ascendió un punto. Las baldas contuvieron el aire un segundo, con ese leve arqueo que precede a los movimientos de las cosas que no se mueven. Pensé en la primera vez que entré a trabajar aquí. La tarde era un pan de calor y la sombra de la marquesina era casi una recompensa física. El encargado me explicó con su voz de siempre que no debía abrir la trampilla de los tanques solo, que no dejara nunca morir la cafetera porque la resistencia hacía saltar el automático, que el surtidor 3 daba problemas cuando el viento era del este y que, si escuchaba ese pitido que no viene de ningún aparato, no hacía falta comprobar nada, bastaba con respirar despacio y seguir. No usó esas palabras. Nadie usa esas palabras. Yo las entendí mucho después. He descubierto que el lenguaje del sitio no entra por los oídos. La bolsa de patatas me raspó el paladar con su sal fina. El café, ya frío, sabía a moneda. Apreté las encías y el hilo de cloro del agua de la pila volvió a mi lengua como un castigo. Abrí el congelador de hielo una vez más y el aliento helado se quedó pegado a los vellos del antebrazo. Cada pequeña agresión sensorial afinaba la escucha. No veía, pero sentía la estructura, la piel de la tienda, la carne de los pasillos, el hueso de la marquesina, la médula de los tanques. Y en esa médula, algo no era líquido ni aire. Era una suma de presencias residuales, todas las pausas de los que habían pasado por allí y no habían vuelto a pensar en nosotros. Una estación vive de eso, de las pausas que roba. A las 5:10, una furgoneta se detuvo en la carretera sin entrar. Desde la frontera de mi luz, la vi quieta con los intermitentes apagados. El parabrisas devolvía mi brillo. Imaginé un conductor cansado, tal vez dormido, o tal vez con la frente apoyada en el volante. La vi moverse 1 centímetro. La perdí en un parpadeo. Volví al monitor. La cámara de la carretera la mostraba un segundo antes de que yo la hubiera visto. Levanté la mirada. Mis ojos, retrasados, recuperaron el tiempo y ya no estaban sincronizados. La impresora expulsó un ticket con una matrícula incompleta. La dejé en el mostrador, pegada al borde, dejando un cuarto de ella fuera, vibrando con los camiones invisibles. El olor cambió. Llegó una nota de lluvia que todavía no era real, esa humedad previa que se acuesta sobre las superficies y se prepara para recibir el agua. La gasolinera reaccionó con un alivio palpable. El zumbido bajó. Los envases parecieron asentarse con un gran suspiro mudo. En el panel de precios, los segmentos dibujaron un 9, pero un 9 que no pertenecía a ninguna cifra de combustible. Era un 9 enorme, estirado, el cuello de un animal. A los pocos segundos, desapareció. La luz azul bajo la marquesina se templó. Me atreví entonces a hacer algo que llevaba semanas aplazando. Fui al almacén, apoyé la mano en la trampilla y, con una presión mínima, marqué el contorno de la tapa con la yema de los dedos, como quien repasa la cicatriz de una piel. La madera estaba fría, aunque debajo de ella todo era templado. Dejé la llave sobre el borde del lavamanos, por si la gasolinera quería el gesto de rendición. Desplacé unos centímetros el cubo de fregonas hasta dejarlo justo donde la humedad del suelo dibujaba una luna seca. No abrí. No bajé. No aún. Me quedé ahí, respirando con calma, hasta que el panel de cámaras comenzó a mostrar una luz imposible, mediodía. Era mediodía en los 4 cuadrantes, con sombras cortas de objetos que a esa hora están bajo techo. El pasillo de bebidas mostraba a un niño que nunca pisó mi tienda, con la mano alzada hacia una botella de naranja, la punta de los dedos a 1 centímetro del plástico, congelado en una eternidad sin contacto. Se desvaneció. Apareció en su lugar una mujer cargando una caja de frutas que no vendemos. En otra cámara, 2 hombres vestían uniformes desfasados, con colores y logos que nuestra compañía abandonó hace décadas. Todo el metraje parecía grabado sobre la misma superficie de la noche que yo habitaba. La impresora de tickets quedó en silencio, como si también mirara. Entendí, sin palabras, que la estación no solo era un lugar donde el tránsito tardaba. Era un depósito de tiempos, una balsa donde caía lo que el mundo dejaba suelto. En las ciudades, esos desperdicios de hora desaparecen por ruido. En la autopista, el viento se los lleva hacia donde alguien los recoge. La gasolinera no guarda personas, guarda los segundos que se desprenden de las personas como escamas. Con el tiempo, esos segundos se proyectan por las cámaras, emanan de los sensores, ocupan un surtidor y dejan el olor de un motor extinto. A las 6 sin amanecer, la lluvia llegó sin alboroto.
Las primeras gotas golpearon la marquesina con un sonido que me entumeció los dientes. La superficie blanca exhaló un olor a polvo mojado, cal y metal. El suelo de la pista se volvió un espejo borroso donde el arco iris de aceite hizo círculos concéntricos. Caminé hacia la puerta y abrí. Las gotas frías tocaron los pelillos de mis brazos con precisión de alfileres. Aspiré esa humedad con una alegría que no era mía. La gasolinera también parecía alegrarse. Su zumbido adoptó una frecuencia más baja, más de satisfacción. Fue en ese instante cuando supe que no me dejaría ir. No es una decisión que se tome con frases. Se siente. Es un sedimento. Te notas un poco más pesado cuando pasas el arco de la puerta, un poco más cómodo cuando vuelves al mostrador, un poco más frío cuando te acercas a la carretera. Ves que la carretera te ofrece su movimiento y tú lo rechazas como un cuerpo rechaza el alimento que no necesita. A cambio, la estación te regala una sintonía, el sonido del compresor ya no molesta, sino que acaricia por dentro, la vibración de la luz no cansa, sino que calma, el olor a gasóleo te parece una manta para el estómago. Todo eso yo ya lo sentía y aún no quería reconocerlo. A las 7 menos algo, que seguía siendo noche, un coche negro se acercó por la entrada contraria. No activó el sensor de la puerta ni el de los surtidores. Se detuvo en el espacio que separa los dos islotes de mangueras, un lugar donde nadie aparca porque no hay por qué. Su superficie repelía la lluvia de un modo que no he visto en otro coche. El cristal no mostraba nada dentro. El boquerel del surtidor 2 se inclinó como si una mano invisible lo tomara, pero no llegó a despegar de su soporte. El panel de precios dibujó un 3 que no estaba a la venta. La impresora expulsó un tique en blanco. Me acerqué al cristal, con la respiración muy despacio, y apoyé la frente para sentir el frío. El coche no estaba y la huella de su estar no era una mancha de calor sino una ausencia de agua, una silueta seca que se mojó con 2 segundos de retraso. El plástico del horario, detrás de mí, emitió un sonido de vela al derretirse. El primer trabajador del día llegó poco después, con su chaqueta encogida de tantos secados malos. Saludó sin palabras, me tocó el hombro con el dorso de la mano y me preguntó con un gesto si estaba todo en orden. Levanté el pulgar. Me ofreció un trozo de pan envuelto en servilleta. Olía a harina y a humo. Lo agradecí con la cabeza y lo dejé en el mostrador, junto a la moneda que vibraba y el tique en blanco. Fui al final del pasillo, apagué las luces que nunca se apagan del todo, retiré la cesta de encendedores. La mañana no había entrado, pero el turno estaba, en la práctica, acabado. Puse mi nombre en el parte. Sonaba el agua cayendo de la marquesina. El otro se quitó la chaqueta con el gesto de siempre y me miró como se mira a quien ha dormido mal. Asentí. Salí. La autopista, al tomarla, tenía un brillo que parecía moho líquido. Los camiones se movían como grandes animales con lomo plateado. Conduje 1 kilómetro, 2, 10. La estación de servicio desapareció detrás, empequeñecida por la lluvia. Pasé la salida 17 y su obra eterna. El olor a gasóleo me siguió, profundo, pegado a las manos. Abrí la ventana para limpiar los pulmones y entró un frío sin olor. Cerré. Las manos no perdieron el aroma. Al kilómetro 13, la gasolinera volvió a aparecer a mi derecha. No otra, la mía. El banco de plástico, el cubo de basura lateral, el cartel con el descuento que ya no hacemos, la foto del horario. Lo entendí como se entiende el sabor del agua distinta de casa cuando se viaja, de golpe y sin razonamiento. Seguí. La salida 18 me ofreció una curva que no esperaba. Pasé. A los minutos, la estación volvió a aparecer. Las luces zumbaban con su frecuencia exacta, y la moneda del mostrador vibraba en mi espejo retrovisor. Pisé un poco más el acelerador. El motor respondió con el mismo bramido contenible que siempre. Aflojé. Me pasé al carril de la izquierda. Un camión me dejó su sombra. La estación volvió, tercamente, con la misma fidelidad de una mancha en una camisa blanca. Me detuve en el arcén. El guardarraíl estaba frío como una lengua metálica. La lluvia me empapó la cara, resbaló por el cuello y se coló en la camisa. El olor a campo mojado no existía, todo tenía ese perfume de polímero y polvo. Miré hacia arriba. El cielo era un techo mate. Al voltear, la gasolinera estaba esperándome a unos metros, donde no podía estar. Se había acercado sin mover sus cimientos. Lo hizo como una solución que llega a saturación. Volví al coche. El asiento estaba helado. Puse la marcha. Entré.
Las puertas automáticas se abrieron con el doble pitido que suena incluso cuando están desconectadas. El suelo me recibió con la familiaridad de los suelos pisados 1000 veces. La cafetera echaba un hilo de vapor mínimo, suficiente para dibujar una columna débil de agua en el aire. A mi derecha, mi nombre no estaba ya en el parte de entregas. En su lugar, un hueco con el trazo borroso de un rotulador que ha escrito demasiadas veces encima del mismo espacio. A la izquierda, el panel de cámaras me mostraba a mí mismo entrando por la puerta con un gesto un poco distinto, como si mi espalda fuera más recta. Ese otro yo dejó de mirar al monitor en cuanto yo me miré a mí. Sentí la presión en los oídos, dulce y punitiva, de quien baja un puerto en bicicleta sin respirar. No dejé el abrigo. No me sacudí la lluvia. Me acerqué a la caja, toqué la máquina de tickets con la punta de los dedos, y su tibieza me reconoció. La gasolinera me reconoció. Las cosas que me habían tolerado pasaron a pertenecerme y yo a pertenecerles. Pensé en las fotos de empleados con su primer mes cumplido que nunca habíamos colgado. Pensé en el encargado y su voz de instrucciones indirectas. Pensé en la primera vez que reposté en esta misma estación hace años, una mañana de enero en la que el frío doblaba la respiración y el café tenía el gusto grato de la urgencia. Pensé en ese momento exacto, en la curva anterior, en el ruido seco de algo rompiéndose lejos, en la manera en que la luz se partió en dos sobre el capó. La estación me ofreció, entonces, su memoria con una nitidez casi piadosa. No era una película, ni una visión con bordes. Era una presencia precisa detrás de los ojos. Vi el guardarraíl acercarse en diagonal cuando no debía, sentí el tirón en el hombro, oí la vibración del chasis. Noté el olor a polvo de airbag que nunca salió. Escuché, sin oír, el latido elevado que precede al golpe. Aprecié la delicadeza con que el mundo me evitó ese golpe. La carretera me había faltado, pero la estación me había recogido. Los instantes sueltos que se desprendieron de mí quedaron en suspensión bajo esta luz, y, con ellos, la obligación mansa de atender, de alinear, de sostener. No fue castigo ni premio. Fue el modo en que un lugar cierra su circuito. Otra madrugada, no sabría decir si días después o minutos después, alguien dejó una caja de frutas de plástico sobre el mostrador. Olía a cítricos viejos. Traía un peso húmedo. Yo no tenía hambre, pero tomé una naranja y la abrí con la uña del pulgar, y el chorro minúsculo me salpicó la base de la nariz con esa acidez que despierta dolor en los dientes. La piel dejó en mis dedos un aceite fino que no desapareció con el agua de la pila. Por la puerta, la brisa del amanecer que no llega me cosquilleó el borde de las orejas. Las cámaras, entonces, entregaron durante 3 segundos un futuro. Vi entrar un coche que todavía no había llegado, vi mi mano tomar el boquerel antes de tiempo, vi el ticket salir un instante antes de que la cifra se fijara. No hubo sorpresa. Despaché ese futuro como se despacha un cliente habitual. La estación sabe invertir el orden porque el orden le pertenece. La moneda siguió vibrando en el borde. A veces la cambiaba por otra, más oscura, sacada de una caja de cartón del almacén con objetos perdidos, llaves sin puerta, colgantes con hilos reventados, un reloj roto que se empeñaba en marcar la misma hora en la que el sol nunca se levantaba. Puse en esa caja, como quien paga un peaje, una hebilla que llevaba años conmigo. Al hacerlo, la respiración del suelo se volvió un poco más cálida. Sentí el calor en la planta de los pies a través de la suela. Estaba descalzo y no lo había notado. La goma de la alfombrilla dejó una marca exacta en mi talón. Esa marca me dio una instrucción que no era instrucción: seguir, reponer, alinear, cuidar la rendija de la puerta del almacén, no tocar la revista de coches, dejar el cubo de fregonas junto al cuarto de luna seca, volver a colocar la cajita de donaciones en su ángulo preferido. La lluvia cesó sin aviso. El aire quedó con ese olor de después, a polvo que ya ha sido humedecido y no volverá a levantarse en horas. Los camiones siguieron pasando lejos, sin dejar su sombra. El panel de precios enseñó un 1 que no correspondía a ninguna oferta y que era, sin embargo, verdad para este lugar. El espejo convexo me devolvió un rostro con arrugas nuevas y una serenidad que se parecía al cansancio bueno de los trabajos que hacen mundo: barrer una plaza, abrir una cafetería, encender las luces de un puerto. El mío era encender la luz de una isla en la autopista. Saber que, cuando un coche entraba, no siempre entraba un coche. A veces entraba lo que quedaba de una decisión. A veces, lo que sobraba de un adiós. A veces, una sombra con olor a menta y lana que necesitaba un ticket para poder seguir existiendo en otra parte.
La noche tembló como temblaría un músculo bajo una mano que afloja. El reloj de la caja, sin moverse, me informó de que era buen momento para barrer el pasillo de los aceites. Lo hice. El sonido del cepillo sobre el suelo me produjo un placer pequeño, honesto, de los que no necesitan testigos. El polvo dibujó líneas y las líneas recordaron otras líneas, carreteras que había tomado, líneas de luz que habían dividido habitaciones, arrugas en dedos que ya no eran míos. En el cubo, el agua quedó con una película fina que reflejaba el techo como una piel de leche. Vi entonces, en el borde de la luz, un coche igual al que tuve. El mismo color sobrio, la misma herrumbre menuda en la base de la antena, el mismo paño barato colgando del retrovisor. Se detuvo bajo la marquesina. La lluvia que ya no caía siguió golpeándolo en mis oídos. El boquerel del 3 vibró. Mis manos se movieron con exactitud de oficio. Crucé la puerta, y el frío de fuera me abrazó a los dientes. La manguera pesó como siempre, con ese tirón amable en el hombro. Ajusté el boquerel. El clic del comienzo me atravesó el esófago con su tono metálico suave. La cifra se puso a correr con un ritmo conocido. En la ventana del conductor, un empañamiento dejó la marca de una respiración. Me acercó un perfume, tela mojada, tabaco antiguo, el rastro suave de un gel de baño barato. Estuve a punto de rodear el coche para ir a la puerta. No lo hice. Miré el cristal, en el reflejo de la marquesina, vi mi silueta de hoy, y detrás, la de otro yo que se mantenía quieto, con el peso en la pierna derecha, como yo hacía antes. La cifra paró justo donde debía pararse cuando llenaba hasta el primer salto. El clic me devolvió la manguera. La devolví al soporte. La impresora imprimió. Tomé el papel. Estaba tibio como piel. No miré la cifra. Supe de memoria lo que decía. Olí el barniz entretenido del termal nuevo. Volví la vista, y el coche no estaba. En el suelo, la huella de su estar se secaba desde el centro hacia afuera en un anillo perfecto. La luz de la marquesina hizo un leve esfuerzo y subió un punto, apenas, como haría un pecho satisfecho tras una inspiración larga. No entré en pánico. No llamé a nadie. No corrí. Volví a la caja, dejé el tique encima del mostrador, lo acerqué al borde, dejé un cuarto de su cuerpo suspendido, y, con la punta del dedo, le di un golpecito para que vibrara. A mi lado, la moneda vieja bailó en su sitio. El panel de cámaras recogió una imagen con un retraso correcto. En la esquina del espejo convexo, el brillo de mis ojos no era el de un prisionero ni el de un eremita. Era el de un guardián que sabe que vigilar no es encerrar a otros, sino impedir que se derramen los límites. La gasolinera respiró. Yo también. La noche, generosa, se extendió un poco más, negándole al amanecer su entrada franca. Se diría que me regalaba unos minutos de margen para terminar de ordenar la fila de bebidas, para alisar con la palma una arruga en el mantel de plástico del expositor de bollería, para revisar el nivel del azúcar en los sobres. Usé ese tiempo con un cuidado que no era afectación sino gratitud. Al acabar, apoyé las manos en el mostrador. La superficie tenía el tacto exacto de una mesa en la que se puede vivir. La puerta interior del almacén quedó, como prefería la estación, con una rendija. En el borde del silencio, antes de que el primer coche humano de la mañana cortara el aire con su ruido de motor de siempre, oí, desde abajo, desde el costado húmedo del suelo, una presión que no eran palabras. No la transcribo porque no se escribe. Era una certeza, mientras haya luz en la marquesina, mientras el zumbido del compresor encuentre una caja torácica que lo reciba, mientras alguien coloque una moneda en el borde para que vibre con lo que viene de muy lejos, lo que se pierde en la autopista tendrá donde caer. Entendí que ese alguien era yo, que llevaba haciéndolo desde antes, desde aquel enero en que la curva llamó con una frialdad de hierro. Y entendí que un día, tal vez dentro de un turno o de 100, un otro yo repararía en mi presencia solo por el olor, por la sal en el labio, por el frío en la encía, y sabría que estaba en casa. Entonces, y solo entonces, el amanecer se dignó a mostrarse. No como una entrada triunfal, sino como el paso de una mano clara por la superficie de una mesa, dejando una veta nueva. La luz entró por los cristales con un brillo que no hería. La vi posarse en los envases, en las etiquetas, en el metal del surtidor, en la curva humilde del banco de plástico. La moneda dejó de vibrar. La dejé caer en la caja de donaciones con un gesto de dueño agradecido. El primer coche de carne llegó y un niño con sueño pidió un fumo sin usar palabras, con el cuerpo entero. Se lo alcancé. Sus dedos, fríos, tocaron los míos. La gasolinera, a mi espalda,
respiró hondo. Y yo, incapaz de otra cosa, respiré con ella. Mantuvimos el mundo un minuto más. Desde el borde de la cámara, una figura cruzó el marco con la calma de quien tiene horas por gastar. Tenía mi chaqueta de otra temporada, mis manos más jóvenes, mis ojos con menos sombra. Fue hacia la puerta. La puerta hizo su pitido doble en mi costado. No me giré aún. El boquerel del 3 me pesó en el hombro con un tirón suave que siempre reconoceré. La impresora calentó su cabezal. Coloqué un nuevo rollo de papel. El olor dulzón del termal nuevo llenó de inmediato la boca. Y cuando por fin me volví, entre el olor a lluvia vieja, a plástico, a naranja abierta y a café que se enfría, supe, con una serenidad helada, que el siguiente en atender a la marquesina sería yo, y que la estación, satisfecha por el ajuste medido de su respiración, continuaría su trabajo de juntar instantes perdidos hasta que la autopista, por compasión o por cansancio, se dignara a olvidar el camino de vuelta.